Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 21 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 21, versos 24 al 25. Versión Reina Valera. Este es el último pasaje. El día de hoy cerramos el Evangelio de Juan, el último devocional del Evangelio. Dice la palabra del Señor: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La certeza del testimonio apostólico y la grandeza incomparable de Cristo es lo que vamos a ver en este devocional. El título: este es el discípulo que da testimonio. Esto es muy importante, el testimonio de Juan. Como introducción, llegamos a la conclusión del Evangelio según Juan, después de 21 capítulos. Juan coloca delante de nosotros una declaración acerca de la confiabilidad de su testimonio y finalmente una afirmación extraordinaria acerca de la grandeza de Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio comenzó presentándonos a Cristo como el Verbo eterno. Juan 1:1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es Dios. Y ahora termina diciendo que las obras de Jesús fueron tan numerosas que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan no está diciendo que literalmente todos los libros físicos del mundo serían insuficientes en un sentido matemático. Está utilizando una expresión conocida como hipérbole para comunicar la inmensidad de las obras de Cristo. El mensaje final es poderoso. Todo lo que Juan escribió es suficiente para conducirnos a Cristo, pero jamás podremos agotar la grandeza de Cristo. Este es el detalle. El primer punto a resaltar: Juan comienza diciendo: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Aquí el Evangelio vuelve a señalar al testigo de primera mano. El cristianismo bíblico no está fundamentado en una leyenda inventada posteriormente. Juan afirma que fue testigo de los acontecimientos que están registrados en el Evangelio. Al principio de su primera carta, Juan escribió, en Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan habla como testigo. 2. Da testimonio. Ese es el trabajo de un testigo, decir la verdad. La palabra testimonio es fundamental en el Evangelio de Juan. Juan presenta repetidamente testimonios acerca de Cristo. Juan el Bautista dio testimonio. Las obras de Cristo dieron testimonio. El Padre dio testimonio. Las Escrituras dieron testimonio. Veamos algunos ejemplos. Dice que los discípulos dieron testimonio. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. También Jesús declara ahí mismo en el 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Evangelio presenta evidencia convergente acerca de quién es Jesús. Número 3. Dice que escribió estas cosas, porque Juan no solamente vio y recordó. Él vio, recordó y escribió. Por eso señala, y escribió estas cosas. Esto es importante porque nos muestra que el Evangelio fue presentado como un testimonio escrito. Juan había visto los milagros, las enseñanzas, la muerte, la sepultura, la resurrección, las apariciones del Cristo resucitado, etc. Y escribió estas cosas para que los que leyéramos, creyéramos. 4. El propósito del Evangelio. Juan ya había declarado el propósito de su escrito. En Juan 20:30 dijo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia
de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y después en el 20:31 declara: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Wow. Aquí encontramos la razón de todo el Evangelio. Juan escribió para que creyéramos que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que todo el Evangelio de Juan es eso, el Evangelio. Sabemos que su testimonio es verdadero. Número 5. En Juan 21:24 declara así: sabemos que su testimonio es verdadero, hablando de sí mismo. Aquí encontramos una afirmación de certeza. El mensaje apostólico no fue presentado como una opinión religiosa entre muchas. Los apóstoles afirmaban haber visto y oído acontecimientos reales. Pedro también escribió en 2 de Pedro 1:16: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él habla del monte de la transfiguración en Mateo 17, donde vieron al Señor en su gloria transformarse, y donde vinieron Moisés y Elías. Los apóstoles fueron testigos, por eso el Evangelio puede ser recibido con confianza. Número 6. La verdad de Cristo no depende de nuestras emociones. Esto es muy importante. La fe cristiana no significa creo porque me hace sentir bien. La fe bíblica descansa sobre la revelación de Dios y el testimonio apostólico acerca de Cristo. Juan no dice espero que esto sea verdad. No. Dice sabemos que su testimonio es verdadero. El creyente no necesita vivir gobernado por sus emociones. Cuando nuestros sentimientos cambian, la verdad de Dios cambia. Número 7. El Cristo revelado por Juan. Fíjate bien, durante todo el Evangelio hemos visto diferentes aspectos. Mira cómo Juan fue tejiendo el Evangelio guiado por el Espíritu Santo. Hagamos un recorrido. Primero, Él es el Verbo, Juan 1:1. Dios manifestado en carne, 1:14. El Cordero de Dios, 1:29. El Mesías, 4:25 al 26. El Salvador del mundo, 4:42. El pan de vida, 6:35. La luz del mundo, Juan 8:12. La puerta, Juan 10:9. El buen pastor, Juan 10:11. La resurrección y la vida, Juan 11:25. El camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. La vid verdadera, Juan 15:1. El Rey, Juan 18:37. El Señor resucitado, Juan 20:28. Pero el que me encanta, el gran yo soy, Juan 8:24. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y después de contemplar todo esto, Juan llega al final y prácticamente dice: todavía no hemos visto todo. Número 8. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Qué declaración, ¿verdad?, de Juan, tan importante. Él, en este contexto, seleccionó acontecimientos. No escribió una biografía exhaustiva de cada minuto de la vida terrenal de Cristo. Escribió bajo inspiración divina, sin duda, aquello que Dios quiso que quedara registrado. Por eso no debemos pensar, si algo no aparece en Juan, entonces nunca ocurrió. Juan mismo reconoce otras muchas cosas que hizo Jesús. No se escribió todo, sería imposible. Número 9. La grandeza incomparable de Cristo. Pero Juan se enfoca y dice, las cuales si se escribieran una por una, no cabrían. Él está pensando cómo algo tan grande, tan poderoso, tan sublime, eterno que es Cristo, podría escribirse todo lo que habló e hizo en 3 años. No está hablando de la eternidad. Ni siquiera está hablando de la eternidad. Él está hablando solamente de 3 años de ministerio y dice que no cabrían. Una por una, no cabrían los libros en el mundo. Cada obra de Cristo sería digna de consideración. Cada palabra, cada milagro, cada acto de compasión, cada enseñanza, cada encuentro, cada manifestación de poder. Pero Juan reconoce que no puede registrar exhaustivamente todo. 10. Ni aún en el mundo cabrían los libros. Por eso la expresión es culminante. Ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrán de escribir si se dedicaran a escribir cada detalle. De 3 años.
La idea es extraordinaria. Cristo es más grande que cualquier relato humano pueda abarcar completamente. El Evangelio nos revela verdaderamente a Cristo, pero no pretende decirnos absolutamente todo acerca de cada cosa que Jesús hizo. La revelación bíblica es suficiente, pero la grandeza de Cristo es inagotable. Creo que esa era la sensación que tenía Job al escribir en el 26:14, después de haber meditado en lo que Dios hace, queda maravillado y dice estas palabras que nos da un entendimiento de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no solamente el Evangelio de Juan, toda la Biblia no podría explicar quién es el Dios eterno. Solamente es una parte nada más pequeña. Mira cómo lo entiende o lo medita Job. En el 26:14 dice: he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Así es. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O sea, toda la Biblia entera, no nomás el Evangelio de Juan, nos revelan solo los bordes de sus caminos. Maravilloso. Dios es inagotable. Cristo, número 11, es digno de toda nuestra atención. Si Juan terminó su evangelio destacando la grandeza de Cristo, nosotros también debemos mantener nuestros ojos en él. Hebreo nos invita y dice en el 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hemos de consagrar nuestra vida y, como María, tomar la buena parte. La iglesia no necesita colocar al hombre en el centro. El centro es Jesucristo. No Pedro, no Juan, no Pablo, no un pastor, no una denominación, no una tradición. Sola y exclusivamente Cristo. A Él le pertenece la preeminencia, el primer lugar, el señorío, porque Él es nuestro Dios, el Dios hecho carne. Número 12. La Biblia siempre nos conduce a Cristo. Amén por ello. Jesús dijo acerca de las Escrituras en el 5:39: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y puntualiza: y ellas son las que dan testimonio de mí. Siempre vemos el 39, olvidamos el 40, porque concluye diciendo: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Por eso el estudio bíblico no debe terminar simplemente en conocimiento. Debe llevarnos a Cristo para tener vida. Podemos conocer datos bíblicos y no rendir nuestro corazón al Señor. El propósito es conocerle, amarle, obedecerle, servirle y proclamarle, viviendo siempre en adoración al Dios hecho carne. Número 13. La suficiencia de la revelación escrita. Juan no necesita escribir todo lo que Jesús hizo para que pudiéramos creer. Juan 20:31 puntualiza: pero estas se han escrito para que creáis. Esto es precioso. Dios decidió que debía quedar escrito. Por tanto, no necesitamos buscar revelaciones adicionales sobre la vida terrenal de Cristo para completar el Evangelio. Tenemos la Escritura, la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en poner atención como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, dice 2 de Pedro 1:19. Y 2 de Timoteo 3:16 declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, dice el Salmo 119 en el versículo 97. Y Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jeremías 15 versículo 16 declara: fueron encontradas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por el gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, Jehová de los ejércitos. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas, que siempre nos apunta a Cristo. 14. Para que creyendo tengáis vida, y sí, vida eterna. Aquí está el objetivo evangelístico. Juan no escribió solamente para informarnos, escribió para conducirnos a la fe en Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre, porque su nombre involucra todo lo que Él es y lo que Él hizo. Acuérdense que el Evangelio tiene 3 epígrafes. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo?
y sus oficios, profeta, sacerdote y rey, cumpliendo todo el evangelio. Eso involucra su nombre. La vida está en su nombre. No en nuestra moralidad, no en nuestras buenas obras, no es nuestra religión, no en nuestros méritos, en Cristo, en su nombre, porque involucra, insisto, lo que hizo, quién es y sus oficios, y todo eso nos ha dado vida. En 1 Juan 5:12 declara: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de tajante es el evangelio. El que cree tiene vida eterna. El que cree en Cristo, el que no cree será condenado. El Dios que salva es el Dios que condena. El Dios que abre la puerta del cielo también abre la puerta del infierno. Todo el evangelio de Juan nos lleva a esta conclusión: Cristo es suficiente. Es lo único que el hombre necesita. Porque Juan nos enseñó que si necesitas vida, la respuesta es Cristo. Si necesitas luz, la respuesta es Cristo. Si necesitas salvación, la respuesta es Cristo. Si necesitas a un pastor, la respuesta es Cristo. Si necesitas resurrección, la respuesta es Cristo. Si necesitas la verdad y el camino y la vida y la puerta, la respuesta es Cristo. Si necesitas reconciliación con Dios, la respuesta es Cristo. Juan nos dice una y otra vez: la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. A toda pregunta, la respuesta es Cristo. Esta es nuestra reflexión. Llegamos al final del Evangelio de Juan, pero en realidad no estamos llegando al final de Cristo. Estamos llegando al final de un libro que nos ha presentado al Cristo eterno en un pequeño cuadro que no abarca todo. Son solo los bordes de sus caminos. Juan comenzó diciendo: en el principio era el Verbo, y termina hablando de las incontables obras de Jesús. Entre esos dos extremos hemos visto su gloria, su poder, su compasión, su santidad, su enseñanza, sus milagros, su muerte, su resurrección, y todavía Juan dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Esto debería de producir en nosotros simple y sencillamente adoración. Quiero puntualizar que la palabra adoración viene de la palabra griega proskuneo, que se compone de dos palabras: pros y cuneo. Pros significa postrarse y cuneo es tirarse a los pies. Esa es la adoración, como María, tirados a sus pies, reconociendo la exquisita persona de nuestro Dios, Señor Jesucristo, Dios hecho carne. No podemos agotar a Cristo. Podemos estudiar durante toda la vida. Podemos leer la Biblia una y otra vez por 1000 años. Y no acabaríamos, porque son solo los bordes de sus caminos. Podemos descubrir nuevas profundidades en cada pasaje y siempre encontraremos más razones para amarle y adorarle. Vamos a dar una aplicación a todo lo que hemos estado aprendiendo. Número 1, lee la Biblia para conocer a Cristo. No lea solamente para cumplir una rutina, lee preguntando: ¿qué me revela este pasaje acerca de Cristo? ¿Qué verdad debo creer? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿Qué mandamiento debo obedecer? ¿Qué promesa debo confiar? 2. No sustituyas a Cristo por hombres. Los hombres fallan. Pedro falló. Juan era un hombre. Los apóstoles eran hombres, pero Cristo es perfecto. Por eso Pablo podía decir: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En 1 Corintios 3:11. Nuestro fundamento es Cristo, no el hombre. Jeremías 17:5 dice: maldito el varón que confía en el hombre, porque su corazón se aparta de Jehová. Nuestra mirada en Cristo. Número 3, proclama lo que Cristo ha hecho. Juan escribió su testimonio. Nosotros también tenemos la responsabilidad de anunciar el evangelio. Ahora tú y yo somos testigos. Pedro dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El creyente no debe guardar el evangelio para sí mismo, debemos proclamar a Cristo. Aquí nace nuestra exhortación. Hermano, hermana, no reduzcas a Cristo a una doctrina aprendida. No reduzcas a Cristo a una canción. No reduzcas a Cristo a una tradición. No reduzcas a Cristo a una actividad de domingo. Cristo es infinitamente más grande. Es el Dios que todo lo llena. Él es el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Él es el Cordero de Dios, el buen pastor.
Es la resurrección y la vida. Él es nuestro todo. Por eso estudia su palabra, adora a Cristo, ama a Cristo, obedece a Cristo, predica a Cristo, sirve a Cristo, vive para Cristo y espera el regreso de Cristo. Este es el cristianismo bíblico. Aquí vamos a dar una aplicación evangelística. El Evangelio de Juan termina con una invitación implícita pero poderosa. Cree en Jesucristo. Todo esto se escribió para que creas en Cristo. Juan ya explicó el propósito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. No basta admirarlo, no basta estudiarlo, no basta hablar acerca de Él. Necesitas creer en Él para nacer de nuevo y tener vida eterna. La Biblia declara en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó, Cristo vive y ascendió y está sentado en el trono. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el único y sabio Dios verdadero en su santa Trinidad. Y el Evangelio llama al pecador a arrepentirse y creer en Cristo. No pongas tu esperanza en tus obras, no pongas tu confianza en una religión, no confíes en tus méritos, confía en Cristo. Él es el único Salvador del mundo. No hay otro camino. No hay más que uno. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por eso claramente podemos entender, no hay muchos caminos, Él es el único camino. No hay muchas verdades, hay una sola verdad absoluta, es Él. Y ese camino y esa verdad te llevan a la vida eterna. Porque declara Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tú quieres ser salvo, la respuesta es Cristo. Si tú quieres ser salvo, confiesa como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como dice el verso 13, todo aquel que invocar en nombre del Señor será salvo. Una verdad para guardar hoy, para nosotros los creyentes. El Evangelio de Juan puede resumirse en una declaración: conoce a Cristo, cree en Cristo, ama a Cristo, sigue a Cristo, proclama a Cristo, sirve a Cristo. Y cuando terminamos de leer Juan 21:25, todavía queda una realidad. Ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Cristo es demasiado grande para ser agotado por nuestras palabras, pero es suficientemente revelado para que podamos creer en Él. Por eso, después de estudiar todo este Evangelio, la pregunta no es simplemente ¿qué aprendí? La pregunta más importante es ¿qué haré con Jesucristo? Si Él es mi Señor, entonces me rindo ante Él. Como ese pensamiento que nos da la palabra de Dios en 2 de los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, donde la Escritura declara: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Juan. Gracias porque mediante estas escrituras hemos contemplado a Jesucristo. Gracias porque Él es el Verbo eterno. Gracias porque Él se hizo carne. Gracias porque Él es el Cordero de Dios. Gracias porque Él es el buen pastor. Gracias porque Él es la resurrección y la vida. Gracias porque murió por nuestros pecados. Gracias porque resucitó. Gracias porque ascendió y hoy está en el trono reinando. Y gracias porque vive para siempre. Gracias porque Él es nuestro Dios hecho carne. Señor, ayúdanos a no conformarnos simplemente con conocer información acerca de Cristo. Queremos conocerle, queremos amarle, queremos obedecerle, queremos servirle, queremos proclamarle. Haz que tu palabra transforme nuestra vida. Cuando abramos la Biblia, dirige nuestros ojos hacia Cristo. Cuando enfrentemos una prueba, dirige nuestros ojos hacia Cristo. Cuando tengamos temor, dirige nuestros ojos hacia Cristo.
Cuando enfrentemos tentación, dirige nuestros ojos hacia Cristo. Cuando sirvamos en tu obra, que Cristo sea nuestra motivación. Cuando prediquemos, que Cristo sea nuestro mensaje. Cuando evangelicemos, que Cristo sea nuestra esperanza. Cuando adoremos, que Cristo sea el centro. Y cuando llegue el día de nuestra partida, que nuestra confianza esté puesta en Cristo. Gracias porque nuestra salvación está en su santo nombre. Gracias porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Que podamos vivir cada día para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, te ruego que si alguien todavía no ha creído en Cristo, permite que hoy pueda comprender el propósito del Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que esta persona que escucha estas palabras pueda arrepentirse, creer y confiar plenamente en Jesucristo como el Dios hecho carne, el Salvador del mundo. A ti, Dios Todopoderoso, en tu Santa Trinidad, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre precioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.